Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Quiero compartirles una porción de la Escritura, quiero tener un tiempo de oración con ustedes y quiero leerles esta porción que se encuentra en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta porción que acabo de leer, que solo me tomó 2 minutos, hermanos, es prácticamente la mitad del capítulo 2 de Efesios, donde el apóstol Pablo nos está recordando lo que Cristo hizo en nosotros, pero no solamente nos recuerda lo que hizo, sino también nos recuerda lo que éramos y lo que ahora somos. Nos recuerda que Cristo nos salvó, nos recuerda que somos salvos por gracia, no por obras. Fíjense lo interesante de esto. Nos está recordando que nosotros somos salvos, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí hay algo bien interesante, hermanos. Miren, estos 2 versículos, el 8 y el 9, nos está recordando el apóstol Pablo en ellos que nosotros hemos sido hechos salvos por gracia, no por lo que nosotros hayamos hecho. Ahora, no solamente nos dice eso, sino que nos dice también las obras que hacíamos en el pasado, que nosotros hacíamos por haber andado perdidos, dice aquí la palabra, por haber estado siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es interesante porque aquí nos está hablando que hoy somos hijos, que somos salvos, pero no por lo que nosotros hayamos hecho, pero nos está diciendo que nos libró de lo que hicimos, de lo que hacíamos en el pasado por ser esclavos del príncipe de la potestad del aire. Ahora, aquí hay algo bien interesante que dice la palabra. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Escuchen esto, por favor. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros antes hacíamos lo que nosotros queríamos, lo que nosotros pensábamos, pero ahora que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, ya no nos debemos de gobernar a nosotros mismos, ya no nos poseemos a nosotros mismos, ya no tiene que ser mi criterio, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y esto, hermanos amados, es un desafío muy grande en este tiempo, porque hoy en día todavía, miren, lo voy a decir de esta manera para que no se entienda mal. Habemos muchos cristianos que todavía queremos vivir como yo creo,
como yo pienso. Quiero llevar la fe de Jesús como yo creo. Quiero vivir el cristianismo como yo pienso que se debe vivir. Quiero actuar como yo creo que se debe de actuar. Y la palabra del Señor dice, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, escúcheme esto por favor, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, sé que ya no tenemos que andar investigando, ¿y ahora qué tendré que hacer? Ahora, no. Aquí están ya en su palabra lo que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Qué desea que hagamos, mis amados hermanos? Se los digo bien sencillamente. Que amemos a Dios, que nos sometamos al Señor, que nos sometamos a su palabra, que nos sometamos a nuestras autoridades humanas, civiles y espirituales, que amemos a nuestros enemigos, que nos amemos los unos a los otros, que prediquemos la palabra, que sirvamos los unos a los otros, que nos procuremos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, que nos sobrellevemos los unos a los otros. Todo esto, hermanos, que les acabo de decir, son parte de aquellas buenas obras que ya la Biblia dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, así que ya no tenemos que andar pensando cómo debe ser la fe, ya no tenemos que andar pensando, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto no. No, ya no tenemos que. Y ese es un detalle del cual debemos de poner atención, porque todavía vemos cristianos que pensamos, yo creo que la fe la debo vivir de esta manera, yo creo que la fe la debo vivir de esta otra. O sea, todavía estamos pensando, mis amados, muchas veces todavía vemos cristianos que estamos pensando, ¿cómo debemos vivir la fe? Hermanos, si nosotros somos de ese pensamiento, significa que no conocemos la palabra, que no tenemos o no tenemos cuidado o no le hemos prestado cuidado a la palabra. Pero la palabra dice claramente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que Dios ya creó, las que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Este tiempo es un tiempo que a veces los cristianos pensamos que, bueno, como estamos en semáforo rojo, como no nos podemos congregar, pues vamos a poner en el congelador, vamos a ponerle pausa a nuestro cristianismo, a nuestra fe, ¿no? Y ya cuando se ponga en semáforo naranja o verde o amarillo, del color que sea menos rojo, entonces ya vamos a poder retomar nuestro cristianismo. Amados hermanos, escúchenme lo que le voy a decir. Si usted piensa que esto es el cristianismo, a lo mejor ni siquiera es usted cristiano. Porque si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entonces no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Nos estará redarguyendo, nos estará exhortando a actuar, a hacer. Y no necesitaremos, amados hermanos, escúcheme lo que le digo, porque no tiene que ser el hermano, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, los que tengan que estarme motivando para servirle al Señor, porque es el Espíritu Santo el que nos mueve, es el Espíritu Santo el que nos demanda, es el Espíritu Santo el que nos desafía, nos invita, nos exhorta. Es Dios el que nos mueve a hacer las cosas, ni siquiera el pastor, amados, ni siquiera el pastor. Y si yo estoy esperando instrucciones de alguien para hacer algo, cuidado, cuidado, porque eso no es una buena señal, hermanos. Dice la palabra del Señor que si nosotros somos diligentes para la palabra, para su voz, no estaremos pasivos. Lo dice Pedro, no estaremos ociosos ni sin fruto. Se los voy a leer para que ustedes puedan ver esto que les estoy diciendo.
Pero quiero recordarles que tenemos que estar sirviendo, mis amados. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación, como dice la palabra de Dios, con temor y temblor. Miren lo que dice. Dice aquí el apóstol Pablo. Permítanme que se los estoy buscando. Santo Dios. Es tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Es tremendo, mis amados hermanos. Miren lo que dice. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pedro, hermanos, nos está hablando de lo que nosotros hemos recibido ahora por la gracia del Señor, cosa que aún, hermanos, dice la palabra, que los mismos profetas anhelaban ver y que ahora nosotros, hermanos, estamos viviendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a servir, a predicar, a hacer la obra del Señor. No debemos estar pasivos, no debemos estar quietos, mis amados. Entonces, yo quiero decirles que oremos, que le pidamos al Señor que cada uno de nosotros podamos, ¿qué cosa? Estar dispuestos para servir al Señor. Ya no tenemos el tiempo de estar pensando si sí o si no. Yo lamento que haya gente que en este tiempo se congregaba en la iglesia y no solamente no se ha congregado, sino que hasta ha vuelto atrás. Dios tenga misericordia de ellos. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que echarle para adelante. Así que vamos a hacer una oración en esta hora, mis amados hermanos, pidiéndole al Señor que el Señor nos guarde, nos ayude, nos permita hacer su voluntad como Él nos lo demanda. Porque este es nuestro papel, este es nuestro trabajo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Miren, se los voy a leer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Pues por esto que acabo de leer, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en ningún momento, hermanos, la palabra del Señor dice que el hermano te anime o que el pastor te invite a hacer las cosas? O ¿se dan cuenta que esta porción nos está diciendo que si nosotros tenemos del Espíritu Santo lo que nos ha dado, esas preciosas, dice la palabra, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina? Amados, yo quiero que entendamos una cosa. Olvidémonos de estar esperando lo que el hombre nos puede dar, cuando Dios ya nos dio lo que necesitamos para darle la gloria, para servirle, para amarle, para dar fruto y también para recibir la recompensa, amados. No necesitamos estar esperando que alguien venga y nos empuje, porque ya Dios nos dio lo necesario que nos empuja. ¿Qué cosas? Dice la palabra, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y luego dice, porque si estas cosas, no más, estas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Le puedo yo echar la culpa a ustedes de que yo no dé fruto? Oh, Señor, es que los hermanos no quieren, no esto, no lo otro. ¿Tengo justificación, hermanos, según lo que acabo de leer? No la tengo. Si ustedes quieren o no quieren, a mí no me justifica para dar fruto. Porque lo que me justifica es lo que Dios ya me dio. Pero también eso mismo es lo que no me justifica para no hacer o para dejar de hacer. Así que, amados, les animo en el amor del Señor. Asumamos nuestro papel como hijos y como siervos de Dios. Sirvamos, trabajemos, edifiquémonos, consagrémonos, hermanos. Padre, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que seas tú en la vida de mis hermanos, Señor. Lamentablemente, durante muchos años a los cristianos nos han enseñado que los hombres nos tienen que estar empujando, nos tienen que estar impulsando para hacer las cosas. Durante mucho tiempo nos han enseñado que si no nos visitan, que si no nos dicen, que si no nos llaman, que si no están atrás de nosotros, entonces somos inocentes de no hacer las cosas. Padre, pero yo encuentro en tu palabra que es lo que tú ya pusiste en nosotros, lo que tú ya hiciste por nosotros. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que, por favor, tu Espíritu Santo, Señor, haga viva esta palabra en nuestras vidas, para que entendamos, hermanos, para que entendamos como iglesia, Señor, que lo que necesitamos ya nos lo diste. Tu Espíritu Santo, tu palabra, tu gracia, tu perdón, tu amor, todo lo que tú ya nos diste,
nos es suficiente, Señor, para poder obedecer. Padre, que ya no seamos niños, que nos estemos justificando en los demás para no asumir el compromiso. Que estemos esperando que el templo se abra para que vengamos al culto. Señor, ayúdanos a entender que somos tus siervos. Todos somos tus siervos. Ayúdanoslo, Señor, a entender. Perdónanos, Padre, la omisión, perdónanos la indiferencia, Señor, perdónanos lo que nos tengas que perdonar, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. A veces, Señor, somos desobedientes y aún creemos que tú estás obligado a bendecirnos y a prosperarnos y a hacer milagros en favor de nosotros cuando nosotros no somos capaces de hacer lo que tú ya preparaste para nosotros. Dios, perdónanos, Señor. Yo sé que eres un Dios poderoso que sana, que restaura, que perdona. Yo sé que eres bueno, Dios. Pero a veces, Señor, nosotros como iglesia abusamos de esa bondad, Señor. Padre, perdóname a mí, Señor, por el abuso que he hecho de esto, pero también perdona a la iglesia. Reconozco, Señor, que te necesitamos. Y yo te digo hoy, Señor, que yo quiero ser usado por tu presencia. Quiero, Señor, que esta palabra sea una realidad en mi vida, Señor. Que pueda yo reflejarla, Señor, en la vida de los demás. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y lo mismo te pido para mi iglesia, Señor. Lo mismo te pido para las iglesias. Lo mismo te pido para los pastores, para todo el cristianismo, a lo largo y ancho de todo nuestro planeta, Señor. Que estemos expectantes, dispuestos, prestos, Señor, para honrarte, para obedecerte, para echar mano de esas grandísimas y preciosas promesas que tú nos has dado. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos pongo mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi iglesia, bueno, que al final es tuya. Y toda tu iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, por favor echémosle ganas. Que Dios me los bendiga. Les mando un abrazo a todos ustedes. Y si alguno de ustedes, después de lo que he dicho, piensa que a lo mejor no es salvo, que a lo mejor Dios no ha hecho la obra en su vida, yo le invito en que en este día usted le diga al Señor: Señor, te pido que entres en mi corazón. Te pido que me cambies, que me perdones, que me hagas una nueva criatura, que me hagas tu hijo, para que yo pueda disfrutar de todas las promesas y bendiciones que tú tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Cualquiera que haya sido su oración, la primera o la segunda, que la gracia del Señor sea con ustedes. Un abrazo con mucho cariño. Un abrazo. Que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Gracias.